realmente tenerles el día de hoy. Hemos tenido una convocatoria que me llena de sorpresa, con agrado, por lo numerosa. Es importante decir que este coloquio que estamos organizando hoy, como ha dicho Richard Carmona, se ha realizado ya en 17 ocasiones. Al día de hoy yo pienso que hemos sumado más de 1000 personas en los distintos coloquios cuando sumamos todas las personas que nos han visitado. Y es importante también señalar que cada uno de estos coloquios no son hechos meramente aislados, sino que al mismo tiempo conectan con una actividad más amplia, de mayor alcance, que nosotros realizamos cada 2 años, que es el Congreso Transdisciplinar del Caribe. Ese Congreso, el Congreso Transdisciplinar del Caribe, es una convocatoria en la que ya reunimos personas que participan en diversos paneles, generalmente más de 30, 40 paneles que funcionan de manera simultánea. Invitamos más de 20 expositores internacionales que se distribuyen dentro de esos paneles con conferencias magistrales, exposiciones, y hacemos publicaciones también que salen, que resultan de la realización de esos paneles. Los panelistas son para nosotros los amigos de nuestra institución, amigos personales también. Y estoy seguro que las exposiciones que ellos van a hacer serán de mucho valor, están fundamentadas en lo que han sido sus tesis de maestría y sus tesis de doctorado. Son trabajos que ellos han seguido al mismo tiempo desarrollando en términos investigativos, en términos científicos. Parte del trabajo de Neri y parte del trabajo de Gerson serán publicados en libros que estamos organizando también ahora mismo en este tiempo, que esperamos que se puedan poner a circular antes de que concluya este año. Esperamos que ustedes puedan también asistir a esa convocatoria. En ese sentido, lo que estoy tratando de exponer en este momento es que todo lo que nosotros vamos a compartir el día de hoy está unido por una serie de otros elementos que son también para nosotros relevantes, que nosotros queremos que ustedes lo vean no como un día en el que nos visitaron y hemos compartido estas cosas, sino como algo que está conectado con otros elementos también de nuestra institución. Nuestra institución se siente muy contenta de tenerlos el día de hoy, de tener a los doctores aquí con nosotros compartiendo este momento. Nuestro instituto va a seguir haciendo estas actividades, esperamos seguirlas teniendo con nosotros. Yo le voy a dar la palabra a profesora Richard Carmona, que va a presentar entonces a los doctores. Y luego yo compartiré con ellos algunas palabras sencillamente para hacer una síntesis de las exposiciones que ellos han hecho. Muchas gracias. Bueno, además de las palabras del maestro Pedro Ortega, nos motiva el hecho de que esta noche vamos a estar presentando un tema que es de gran importancia para todo el instituto, debido a que forma parte de nuestros ejes principales de investigación, que es el tema de investigación, que es el tema de migración y multiculturalidad en la República Dominicana, y nos da placer el hecho de tener a este panel de importantes expositores. Por esa razón también les extendemos nuestra más calurosa y fraternal bienvenida a todo el público presente, a nuestro panel de invitados, y externarle también las disculpas de nuestro rector, el doctor Marco Villamán, el cual no se encuentra presente como es de costumbre debido a circunstancias ajenas a su voluntad. Pero él nos desea que podamos sostener un excelente encuentro en el cual podamos debatir ideas y que sea enriquecedor para todos y todas. También queremos aprovechar la oportunidad para expresarles de que ustedes cuentan con este espacio para presentar sus investigaciones y proyectos de investigación actuales que tengan, de manera que podamos seguir contribuyendo con el enriquecimiento del conocimiento de la República Dominicana y toda la región. Luego de que terminemos el panel, vamos a tener una ronda de preguntas y respuestas, y al finalizar esto, vamos a tener un modesto coffee break para poder compartir. Bueno, sin más, me place presentar nuestro principal o nuestro primer expositor, quien es el doctor Neris Taveras, quien es especialista en investigación y evaluación educativa, así como ha tenido experiencia en investigación sobre migraciones y educación intercultural. Es doctor por la Universidad de Barcelona, España, en el área de conocimiento de modelos de investigación y evaluación educativa.
Posee una maestría en formación de formadores e investigación por el cambio socioeducativo por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y es licenciado en Humanidades y Filosofía por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTEC. El título de su ponencia, que nos va a presentar el día de hoy, es Sociedades Multiculturales, cómo entenderla, modelos y posicionamiento de jóvenes que viven entre culturas. Bueno, un aplauso para el doctor Isabel. Para mí es un placer esta invitación que siempre nos hacen a este coloquio, compartir con ustedes el trabajo de varios años. Lo hemos compartido en otros espacios y yo agradezco mucho al IGlobal, al Instituto de Altos Estudios y Ciencias Sociales, en la persona de Pedro Ortega y del señor rector Marco Villamán, que nos invitan a compartir con nuestros propios conciudadanos, compatriotas dominicanos, lo que uno en varios años, con grupos de investigadores en otros países, ha desarrollado. En mi caso concreto, como parte de la tesis doctoral que estuvimos desarrollando en los años de estudios y trabajo de investigación en Barcelona, trabajábamos el tema de la educación intercultural referida a las personas inmigradas, favoreciendo la integración social, sobre todo de inmigrantes y minorías, y entre ellos en concreto el caso de la comunidad dominicana asentada en España. 4 años de investigación más 3 años de reflexiones pues llevaron al resultado de un trabajo de ver cómo se posicionaban nuestros inmigrantes dominicanos en la sociedad española y por ende europea. Y una gran parte del trabajo también dirigido a ver cómo en el contexto, el continente europeo, uno de los continentes de mayor recepción de inmigrantes, de inmigración en el mundo, trabaja el tema de la integración social de las personas que llegan, cómo se vive el hecho multicultural, qué entendemos nosotros por sociedad multicultural. Luego, trasladando eso a nuestro país, la República Dominicana, al llegar aquí, realmente, como han escuchado, yo me dedico más a la parte de investigación y educación. Actualmente mis funciones son en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, donde trabajo en la dirección de currículum como director de la misma, pero el tema migratorio es un tema que acompaña la trayectoria profesional nuestra. Al llegar aquí, uno se puede preguntar, nosotros como dominicanos, ¿nos concebimos como sociedad multicultural? ¿Somos una sociedad multicultural? ¿Qué entendemos por multiculturalismo? Es un tema que cuando lo escuchamos parece que todos lo podemos comprender, según las diferentes concepciones que del mismo, o bien hayamos nosotros mismos elaborado o escuchado, o bien simplemente por intuición, o bien formado en el mismo, o sea, haber hecho algún estudio. En nuestro país, si nosotros sin no ir muy lejos, inclusive a nivel de investigación no podríamos hablar de que nosotros como tal hemos estudiado el hecho de la multiculturalidad presente en nuestra propia república, inclusive si lo vemos desde un concepto de intercambio de bienes culturales de diferentes razas o etnias, desde nuestra fundación o desde mucho antes, hemos sido un pueblo compuesto en base al intercambio multicultural de diferentes culturas. De ahí podremos discutir en este coloquio, porque es un diálogo sobre cómo el paso, esa transición del multiculturalismo a la interculturalidad, que es hacia donde más hoy en día la sociología de las migraciones se encausa mayormente para hablar de los procesos de inclusión social de inmigrantes, de minorías. Claro, nosotros siempre hemos tenido un foco hacia el tema del tratamiento haitiano, hacia el tema de la relación dominico-haitiana, a nivel de sociología, a nivel económico, pero no nos hemos visto como un país multicultural. Es un tema muy actual para nosotros el saber y comprender, de aquí la razón, desde qué postura podemos entender el multiculturalismo. Porque andamos en la calle y nosotros vamos viendo que cada día nuestra sociedad se está caracterizando por su diversidad a nivel de los grupos culturales que están interactuando con lo que entendíamos nosotros que éramos una sociedad homogénea. O sea, nosotros hemos crecido como dominicanos, inclusive construyendo una propia identidad nacional en base a la homogeneidad. No obstante, la inmigración que tenemos desde fuera de distintos grupos, que como digo, se resalta en los últimos, si queremos, 4 o 5 años, aparte tomando en particular no solo el tema haitiano, sino los diferentes grupos de suramericanos o europeos en el país. Sin embargo, nosotros
desde principios del siglo XX, desde los tiempos del nazismo, en Europa estamos recibiendo grupos de personas inmigrantes en nuestro país. Y de ahí el origen de muchos de los apellidos que nosotros hoy en día tenemos aquí en la República Dominicana, que son de origen, la mayoría, de judíos alemanes, como se le llamaba en su momento, o bien árabes. Bien, entonces me gustaría compartirles rápidamente, y más que todo es como para traer al debate algunas ideas sobre el multiculturalismo, que a lo mejor ya cada uno de ustedes pues ha profundizado en ellas. O sea, los procesos migratorios del siglo XX, a los que nuestro país no escapa, han llevado a que nosotros, todavía en los inicios de este siglo XXI, en los primeros 17 años, un cambio demográfico que estamos hablando ya de sociedades multiculturales. O sea, el multiculturalismo presente en nuestras sociedades lo que viene es no tanto a cuestionar, pero sí a poner en alerta el concepto de homogeneidad cultural que siempre nosotros nos hemos acuñado en las diferentes sociedades. Desde ahí que nosotros podemos ver, desde qué modelos podemos nosotros entender la multiculturalidad. Se trata solamente de un multiculturalismo relacionado con el intercambio o con la convivencia pacífica, como que hiciéramos nosotros, o la tolerancia de distintos grupos culturales, es decir, que usted tenga un vecino cubano y una vecina ecuatoriana, que eso aquí lo tenemos hoy en día, y ya no se diga venezolanos, que son los que nos atienden en las plazas comerciales de nuestra propia ciudad, como ustedes lo están viendo. Y aún así que usted tenga que uno de los que cuida el edificio residencial donde usted vive, pues sea un haitiano. Si ya usted mira su entorno inmediato, dirá, ¿qué interacción tenemos si lo miramos desde ahí? Ahora, el multiculturalismo va mucho más allá. Lo de los jóvenes lo he hecho a propósito, y qué bueno que aquí hay mucha gente joven. Yo después le daré una pregunta, una dinámica rápida, porque realmente una parte de la tesis que luego estudiamos y que después hice otra investigación con jóvenes que fue publicada en un libro que realmente, fíjense qué interesante, los alemanes interesados en la identidad cultural dominicana desarrollan publicaciones en alemán sobre nosotros los dominicanos y sobre nuestra composición cultural, inclusive haciendo pasantías hasta aquí mismo en la Real Academia de la Lengua. Yo descubrí eso en la Universidad de Alemania, en Trier, no sé si te será conocida, y en Bonn, donde hay, y en Colonia, en la ciudad de Colonia, en Alemania, donde hay un instituto que tiene un departamento que estudia la isla de Santo Domingo completa a nivel de sus relaciones, las relaciones dominico-haitianas. Entonces, indagando sobre los jóvenes nuestros que emigraron en la edad de la niñez, sobre todo hacia España, el concepto, cómo ellos se posicionaban frente a la sociedad multicultural que encontraban, hay una parte que al final les voy a poner algunas vivencias para más que todo detonar el interés de que nosotros aquí también podamos ya dar paso a repensar la multiculturalidad como un tema de nuestro país, así como pensamos otros temas relacionados, inclusive hasta con la misma calidad educativa o con la calidad de vida de las personas que habitamos en este país. Bien, hay como dos grandes perspectivas hoy en día, desde las que uno puede hacer referencia a las sociedades multiculturales, compartiendo con autores del ámbito de la sociología, de las migraciones, o de la antropología, como Kimblica, Kincheloe, Stenberg. No voy a dar una cátedra de autores porque si no, no acabamos, pero sí sacar el extracto y la reflexión que llegamos. Una cosa clara es el multiculturalismo de inmigración, que es lo que acabo de contextualizar, ¿no? La diversidad cultural que nosotros vemos en nuestras calles o en cualquier país que visitamos, sobre todo cuando vamos a Europa, Estados Unidos, Canadá o inclusive dentro del mismo Suramérica, que se constituye de grupos o minorías étnicas. Entonces, esto se puede reflejar primero, inclusive por los rasgos físicos. Nosotros aquí nunca hemos estudiado el sistema de la comunidad china, por ejemplo, pero sí le hemos creado un barrio chino. Entonces vamos a ver si, inclusive en los modelos que vamos a enfocar aquí, cómo nosotros estamos gestionando la sociedad multicultural. El primer principio del que partimos es que nosotros ya somos una sociedad multicultural, para que nos entendamos. O sea, partimos de que existe la multiculturalidad, o sea, somos un país multicultural, o somos una sociedad, inclusive en el siglo XX, independientemente del área geográfica del planeta, multicultural. Y la otra parte son los federalismos multinacionales. Esto ya hace referencia a la diversidad cultural que procede de la incorporación de diversas culturas, ¿no?, pero que cohabitan dentro de un mismo país. Un ejemplo de esto tenemos
cercanos, dos estados amigos. El Estado español, por ejemplo, que ustedes están viendo la independencia que quiere hacer Cataluña, es porque España es un Estado multicultural, pero basado en un federalismo multinacional, donde cohabitan diferentes culturas, diferentes comunidades, que tienen una identidad propia, cultural, inclusive su propia lengua. O por ejemplo, como ha hecho Evo Morales en Bolivia, que cambió el nombre de la República de Bolivia por, ¿cómo se llama el nombre oficial de Bolivia? Estado Plurinacional de Bolivia. Cambió la constitución para cambiar el nombre. ¿Para qué? Para reconocer los distintos grupos culturales, sobre todo provenientes de raza indígena, que cohabitan en Bolivia, y las diferentes lenguas que tiene Bolivia, como el castellano, el aymara, el quechua, etc. Este es uno de los enfoques que nosotros podemos situar. Con lo cual, nuestra misma sociedad, para irlo comprendiendo, podemos ver, en el caso anterior, si nosotros nos ubicáramos, estaríamos más en el primer componente del multiculturalismo de inmigración, más que el multinacional, porque nosotros todavía, como país, no tenemos grupos diferenciados culturalmente a nivel de etnia tan marcados. Pero si nosotros en este sentido tomamos dos elementos clave para ver cómo se gestiona la multiculturalidad o desde qué planteamiento nosotros podemos detectar. Aquí yo le voy a invitar a que traslademos nuestro pensamiento rápido, y usted ahora va a hacer un diagnóstico, es un experto para diagnosticar un contexto multicultural. Si yo le pido a cualquiera de ustedes ahora mismo, vamos a la UAS, vamos a ver las aulas, que usted llegue y diga, ¿detecta multiculturalismo o no lo detecta? ¿Y qué tipo se da? El sector donde cada uno de ustedes vive, según, claro, dependiendo de los sectores. Aquí todavía no aflora tanto el tema porque lo que más vemos es la población haitiana. ¿Cómo usted lo detecta? ¿Y cómo lo gestionamos nosotros como política de Estado? Si es que lo gestionamos o no lo gestionamos. Si tomamos dos elementos, el primero, la previsión de la permanencia en el tiempo de los modelos y enfoques del multiculturalismo en las sociedades multiculturales, es decir, desde que después de la Segunda Guerra Mundial, los ingleses, sobre todo franceses y alemanes, empezaron a tratar la diversidad cultural presente en sus países, que era una diversidad cultural que bien siempre han existido las migraciones, como lo sabemos, los pueblos nos formamos de migrantes. Pero a nivel de diversidad cultural, después de la Segunda Guerra Mundial, estos países del norte de Europa pues acogieron muchos grupos de inmigrantes, de personas, inclusive del mismo Europa, del sur de Europa, del este, y de países árabes y africanos, para reconstruirse, era la mano de obra que ellos necesitaban, para reconstruir sus países y crecer y desarrollar sus infraestructuras. Desde ahí han hablado de diferentes modelos. El otro elemento que podemos tomar es el grado de interacción efectiva o de diálogo intercultural que se da en una sociedad. Y ese diálogo, si ese diálogo favorece o no la desigualdad social entre grupos, ojo, entre grupos de origen étnico o minorías desfavorecidas de la misma sociedad. O sea, que tenemos dos elementos ahora para enfocarnos en el multiculturalismo desde diferentes perspectivas. Si consideramos esto, primero, los grupos que se han conformado con las migraciones de otros grupos de diferentes culturas, y por el otro lado la misma sociedad llamada multicultural, el elemento de en qué medida ocurre una especie de diálogo y de interacción afectiva y efectiva, de diálogo intercultural, para comprender y para detectar las desigualdades sociales que existen entre las minorías de un mismo país. Inclusive podríamos entrar hasta el tema aquí de clase social. Por ejemplo, ¿son minorías aquí los campesinos o son mayoría hoy en día? Si tomamos estos dos elementos, entonces estaríamos hablando de que podemos entender la multiculturalidad desde 5 componentes. Y estos 5 componentes, uno es el multiculturalismo gestionado pero como asimilación. Recuerden que estamos partiendo del hecho de que ya vivimos en un contexto multicultural. Eso implica que todos cohabitamos en un mismo espacio, independientemente de nuestra raza, etnia, en este caso, diversidad cultural o clase social a la que pertenezcamos. O grupo social, minoría, por ejemplo, las minorías, por ejemplo, las personas
que tienen otras preferencias sexuales. Inclusive hay una parte del multiculturalismo que lo veremos, que entra y se trata como un elemento de si acceden en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos a los mismos derechos, a los mismos beneficios del estado del bienestar o de derecho. El otro elemento es el multiculturalismo y reconocimiento, o sea, somos multiculturales y eso qué significa el reconocerse. ¿Cómo se reconoce? Multiculturalismo y pluralismo. El pluralismo siempre después de la Segunda Guerra Mundial se vendió, es decir, cómo se gestionaba, que es cómo funcionan hoy, por ejemplo, países como Inglaterra, y estamos viendo las consecuencias, por ejemplo, Estados Unidos, las consecuencias a lo largo es, bueno, reconocemos que aquí cohabitan diferentes grupos, pero no hace falta la interacción, se le garantizan los derechos básicos sociales, pero lo que sabemos es tolerar la creencia de cada quien y respetarlo. Pero no hace falta la interacción con la mayoría autóctona, ni tampoco educar para la convivencia, ¿no?, del reconocimiento mutuo, tanto del que llega como del que ya está. Y luego las tendencias más avanzadas vinculadas a una perspectiva de la teoría, diríamos, sociocrítica, son la interculturalidad, que es lo que más comprendemos como el modelo, diríamos, ideal, y que también se dan pasos para ello. Hay buenos proyectos, hay sociedades donde la interculturalidad se ve manifiesta entre los distintos grupos. Y luego el multiculturalismo y la desigualdad social, que ya no toma solo en cuenta la interacción entre grupos étnicos, sino más bien, como le decía, el hecho de cómo convivimos en una sociedad, nosotros mismos, que nos definimos multiculturales, tenemos los mismos derechos aquí en nuestro país, las personas que profesamos determinada religión, o al igual que la mayoría que profesa otra. Es decir, si nosotros somos 20 musulmanes aquí nadie se le ocurre todavía pensar por la cabeza que nosotros tenemos mezquita, o tenemos hindúes, o tenemos budistas. De esto nadie habla. Fíjense en los periódicos, o fijémonos en la tele, o no se nos ocurre encontrarnos, porque todavía no es tan simbólico, pero lo hay, ¿no? Lo hay. Y ya vamos viendo alguna vez alguna que otra señora que anda con un velo, al menos por aquí, por la zona de Gasco y esta zona, yo mismo lo he visto. Entonces, o por ejemplo minorías, por ejemplo, lo que entendemos desfavorecidas, personas que tienen condiciones especiales, o personas que tienen otras preferencias sexuales, o personas que tienen inclusive otras creencias, ¿cómo los incorporamos a nuestra sociedad? O sea, es un poco para entender la gestión de que la homogeneidad social que nosotros hemos crecido no es que ha sido del todo mala, pero es que de tal cual no existe, sino que tenemos que gestionar en base a proporcionar un mayor reconocimiento social de cada individuo. Bien, entonces en este caso no le voy a dar una cátedra al respecto, pero sí compartirle algunas ideas principales, que más que todo lo que me gustaría es que podamos pues realizar comentarios, opiniones, si hay algo de lo que ustedes no están de acuerdo, refutan, discutimos. Como uno se ha pasado muchas horas leyendo, porque 7 años es mucho y todavía más, y viendo experiencias, pues bueno, uno tiene muchísimas cosas en la cabeza y cuestiones vividas. Entonces lo más importante es que podamos debatir. El multiculturalismo gestionado como asimilación es el modelo realmente que luego fue llevado a Estados Unidos, pero sobre todo en Inglaterra, en el norte de Europa, se pretendió inculcar, es decir, los grupos de diferentes culturas. Se fundamentaba en la convicción de que las personas que llegaban con diferentes culturas eran los que tenían que adaptarse al conglomerado social de la mayoría. Entonces, tú te hacías más inglés, o más alemán, o más francés, en la medida en que tú, inclusive en el caso de los franceses, hasta imitara el acento francés con que ellos hablan. Entonces, era como diluir la identidad. Ahí las personas tenían que renunciar teóricamente a su identidad cultural con la que llegaban a estos países. Es un modelo que se constituye una propuesta de uniformización cultural. Y de aquí es que vienen muchas de las cuestiones que nosotros vemos en nuestra construcción identitaria. No es que cada país no tenga símbolo, no tenga su propia cultura, y hay que respetar. Estos son los debates que siempre tenemos, hasta dónde respetamos la cultura de los demás sin dañar lo que es los valores universales. Esto sí que se prima siempre, ¿no?, de cada grupo social. Entonces, el modelo asimilacionista
constituye una propuesta de uniformización cultural y se reconoce a la persona. Mientras más te aparezcas a un francés, más francés será. No tanto por el sentimiento de pertenencia que uno pueda desarrollar, es como nosotros decimos a un haitiano, si te parece y te asemeja tal cual a un dominicano en creencias y ya no practica vudú y visita religiosamente una iglesia católica o una adventista o una protestante y tal cual, más será dominicano que de la nacionalidad. No tienes el pensamiento, pensar como dominicano, inclusive llegar a manifestarlo. Este modelo que se basó mucho así, sobre todo en Europa, ha sido lo que llevó luego a una parte, a otro modelo del que no estoy hablando aquí, que fue el segregacionismo de las minorías culturales. Y llevó a la conformación, por lo menos en Francia, de lo que nosotros hemos visto de los banlieues, los barrios, que es lo que nosotros hoy vemos que no ha pasado la integración social deseada, porque la gente de verdad nunca llega a asimilarse del todo. En cambio, el modelo del reconocimiento, basado en el reconocimiento, es un fenómeno central del multiculturalismo, por lo que el reconocimiento responde a la necesidad que el ser humano tiene de ser reconocido en su diferencia o distinción. Entonces, en las diferentes sociedades multiculturales, nosotros podemos empezar a hablar del reconocimiento del otro. Y aquí sí ya nosotros entramos a reconocer a la persona, no tanto ni siquiera por sus rasgos culturales, sino por su condición humana. Si nosotros vamos a una escuela e implementamos un proyecto y le preguntamos a cualquier jovencito que tiene, o en un aula usted tiene 5 haitianos, 4 chinos y 30 dominicanos, usted le pregunta con un juego, esto es práctico. Yo lo hice muchísimo en Barcelona, era muy interesante. Son materiales educativos para reconocer al otro. ¿Quién puede vivir aquí? ¿Quién puede estar en esta sala si tenemos esa diversidad? Usted tiene que decidir quién puede vivir aquí y por qué debe vivir aquí. Y dialogar con esa persona para conocer culturalmente y bajar el estereotipo o prejuicio que usted tenga hacia ellos, porque muchas veces nuestras relaciones primarias están primero mediatizadas por el prejuicio que tenemos hacia tal o cual, o bien el estereotipo, que es ya el común denominador de todo. Nosotros siempre pensamos, y es verdad que tienen una parte de verdad y una parte, y la gran mayor parte, de falsedad. Bien, el otro modelo es la manera de gestionar sociedades multiculturales, es no tanto, bueno, ya el asimilacionismo somos multiculturales, pero lo que queremos es, reconocemos que tenemos multiculturalidad, queremos que la minoría entren a ser como nosotros mismos, entonces tener la homogeneidad. En el reconocimiento damos un paso más y sabemos que somos multiculturales y lo que queremos es que cada quien pueda presentar lo que es y que nosotros le damos un voto de confianza y valoramos lo que la persona es en su condición humana y con su identidad que tiene propia. A nivel del pluralismo, es un modelo donde se da un reconocimiento general de igualdad de derechos, de responsabilidades sociales y de oportunidades. Y se da una valoración positiva de las diferencias que hay, tanto en un entorno lingüístico, religiosos o raciales. Y nuestra pregunta, nosotros por ejemplo, aquí viene la pregunta, todavía no estamos hablando de interculturalidad, pero a nivel ya hemos reconocido una sociedad multicultural. Si lo gestionamos desde el pluralismo, podemos irnos preguntando cómo nosotros, como dominicanos y dominicanas, trayendo a nuestro contexto, por ejemplo, gestionamos esa multiculturalidad presente en nuestro propio país. Nosotros conocemos mucho, para que no vamos muy lejos, no voy a hacer apologética, no me malinterpreten, por ejemplo, del caso haitiano, sino porque es el tema que más tenemos. ¿Cuántos de nosotros se han preocupado o sabemos nosotros qué es lo que es el creol? ¿Cómo se aprende la lengua creol? ¿A cuántos institutos o cursos nosotros podríamos ir para tener acceso, aunque sea voluntariamente, para aprender a ver cómo ellos hablan? Semanas de actividades multiculturales, ¿cómo nosotros sabemos, si no lo leemos, cómo se componen las familias chinas que hay en el país? ¿Cuál es la ideología de familia, la concepción de familia que tienen los chinos? Y eso cómo influye cuando si alguno de ustedes lo ven en una universidad.
Porque es curioso e interesante, yo me paso la vida visitando universidades y tú no ves tantos asiáticos, de origen asiático, por lo menos por la cara, en aulas dominicanas. Dónde estudian y cómo estudian, qué hacen, hacia dónde dirigen. Eso implica conocer los grupos que tenemos. Ahora tenemos muchos venezolanos, pero ¿qué sabemos nosotros de Venezuela? Bueno, dirán, pues somos latinos, hablamos el mismo español, nos entendemos y tal, cada uno tiene unas palabras coloquiales que tiene que aprender del otro. Lo que para ellos significa una cosa, para nosotros significará otra. Eso partimos de ahí, pero ¿cómo sabemos nosotros, inclusive los elementos de la cultura, que no son las raíces, sino diríamos lo que se ve, como la punta del iceberg, son siempre las tradiciones, la fiesta típica, la comida, que si come arepa, que si come cachaza, que si come esto, que si los chinos comen perro o no, esos otros temas que lo vemos en Discovery y esas cosas, ¿no? En Viajeros por el Mundo y tal, si comen insectos, ¿no? Si comen arroz, si son muy vegetarianos, eso es como un iceberg, eso es lo que vemos, esa es la punta. Ahora, adentrándonos más abajo, en las profundidades de la propia cultura, viene el tema, para yo valorar algo tengo que conocerlo, o mejor dicho, reconocerlo. Entonces, por eso el multiculturalismo lo que nos da es un llamado a gestionar nuestra propia sociedad desde el reconocimiento. Y ustedes dirán, pero estamos hablando aquí como demasiadas cosas porque nuestro país está muy lejos y tal. Pues fíjense, como nosotros somos tan expertos en asumir conceptos, el currículum preuniversitario, ustedes tienen todos hijos o primos o familias que están yendo a la escuela, ¿verdad que sí? O a los colegios privados. ¿Está bien? Y que están en octavo, en sexto ahora, porque está dividida la enseñanza, o en cuarto de primaria, o en quinto, o en primero secundario. Si no les interesa, por lo menos por curiosidad, bájense del Google, del amigo Google, o de la página web del MINER, del Ministerio de Educación, la nueva actualización curricular con la que aprenden nuestros hijos acá. El mío, por ejemplo, tengo uno, que está en tercer grado. El currículum dice, uno de los principios fundamentales del nuevo currículum basado en competencia, que lo habrán oído, ¿verdad? Muchísimo, y ahora nosotros, desde el Ministerio de Educación Superior, estamos trabajando con las universidades, la reforma para formar los futuros maestros de educación, y te lo pone en pantalla grande. Es el principio de la interculturalidad presente en nuestro país. Y hay que trabajar la interculturalidad en el aula. Y te propone competencias para trabajar la interculturalidad. Entonces, cuando lo llevamos, ¿qué reto plantea eso en la formación del futuro maestro o maestra? ¿Qué estamos nosotros diciendo con que asumimos un currículum multicultural e intercultural? Lo dice tal cual. Y por si acaso, porque la duda, yo no escribí nada de eso de ahí, yo me lo leí después. Entonces, sino gente propia de aquí, de este mismo equipo, que es de nosotros que tenemos, gente muy buena, expertos de sociología, educadores, diseñaron esto, tanto con nacional e internacional. ¿Qué estamos nosotros queriendo decir con que nuestro currículum dominicano ahora, que no lo decía el currículum con el que yo estudié ni estudiante tú, Pedro, porque era de la reforma del plan decenal de los tiempos de Jacqueline Malagón, los que la conocen muy bien aquí todos, no lo decía, que era multicultural e intercultural. Si hay algo nuevo es ese concepto en el currículum, nosotros somos repetidos, casi copia y pega. Y el de competencia, que es nuevo para todo el mundo. ¿Qué significa esto? Que nosotros vamos a tener que llevar a las aulas pronto debates como este. Aquí la próxima vez se tendrán que venir profesores del término preuniversitario de secundaria, no a escuchar esta teoría, sino a ver cómo en el aula yo trabajo el tema de la diversidad cultural, cómo yo trabajo el tema de los valores, del respeto y el reconocimiento del otro a partir no de su condición de ser humano, sino de su diferencia por proceder de diversas culturas o por tener otros gustos y preferencias a nivel de persona o tener otras creencias. Cuando usted toma, por ejemplo, el área de formación humana integral y religiosa con la que aprenden nuestros hijos aquí, es totalmente suponiendo que nosotros vivimos todo el tiempo y es parte de nuestra identidad de valores cristianos. ¿Y qué pasa si en la clase hay un ateo? ¿O qué pasa cuando tengamos musulmanes? Hay una manera de pensar, no es que tampoco ahora vamos a decir, no, pues si tenemos que renunciar a lo nuestro, no. Estamos aquí precisamente por eso, porque ya existen las formas de trabajar y de asumir cómo trabajar la diversidad presente en nuestra sociedad desde la educación o desde la política, desde la sociología, donde todos permanezcamos y podamos convivir pacíficamente. Todavía quizás nosotros dirán, pero eso no es un problema todavía, porque aquí nadie nos pone un coche bomba, ni nada de eso, y el metro no le ha puesto ninguna bomba todavía, excepto el muchacho este. Pero
nosotros quizás nos estamos adelantando al tiempo. Por último, ya casi para ir quitando, Pedro, avísame, aquí yo me entiendo mucho. Multiculturalismo e interculturalidad hace más hincapié en las relaciones que en las diferencias entre culturas. Se entiende de forma dinámica, las culturas influyen mutuamente y el enfoque intercultural facilita la convivencia y proporciona las condiciones necesarias para ir construyendo un proyecto social y político común. Quizá lo voy a hablar por los pelos, por lo que les voy a decir, me perdonan los historiadores que hayan aquí. Si usted lo lee así rápido, eso somos nosotros, los dominicanos, cuando ni se hablaba de interculturalidad. Al final nosotros tuvimos que entrar con las diferentes culturas, la española, todos los grupos de africanos que vinieron con diferentes grupos culturales y conformar un pueblo, y construir una misma idiosincrasia a partir del diálogo y de haciendo más énfasis en las relaciones que en las diferencias culturales de cada quien, porque si no ahora mismo tuviéramos nosotros que los del Cibao fuéramos españoles